Ay, sí. Hola. Ahí, Hola, costó. ahí sí. Yo llegué y no había nadie. Me metí antes de las 4. Hola. Hola. Sí, estaba pidiendo clave. El team, o sea, El Zoom. el Zoom pedía clave y estábamos aquí con la Pilar y con Natalia Sí. conectadas, tratando de ver cómo se resolvía. Me pasó que me da la impresión de que Natalia ingresó en la oficina y a mí me apareció un aviso que dice, usted ha iniciado sesión en otra cuenta, así que adiós. Y ahí quedé. Me Sí, pasó porque eso, que estábamos en decía otra reunión. ¿Mm? que la Perdón. fiscal estaba en otra sesión. Sí, ¿Sí? justamente. Hola, buenas tardes. Hola. Sí. Pero no los veo a nadie. ¿Cómo la cámara apagada? Ay, ahí sí, yo dije, ¿cuál es el Vamos a ver problema? la cámara hoy día. No Hola, estamos. hola. Mucho problema para ingresar, mucho. Sí, Me pedía un código. qué raro eso. Sí. En pasado no Oye, pasó. Angélica pregunta si todos pudieron marcar en Sense bien, si pudieron ingresar bien, porque había algunas personas que estaban con dificultades. Ya, la verdad es que no sé, tendría que preguntar, no sé si no tengo acceso yo a eso. Hoy día yo pude. Ya, a ver si alguien más. Yo todos los días, o todas las veces he podido, pero siempre con problemas. No es fácil. Es como que tú pones el root, pones la clave, pero no deja apretar el confirmar, el ingresar, hasta que ya son las 4 de la tarde. Pasado las 4 de la tarde, recién ahí me dejaba marcar. A mí Para me costó Sense, mucho. Yo no sé si pude ingresar a través del Sense, pero me pedía, empecé 5 para las 4 y me pedía un código y escribí, y te había escrito Carolina igual, y por fin ahora pude. sí, pero ese código no era para entrar al Sense, era para entrar a la reunión de Reunión Zoom. parece. Claro, La y reunión estábamos de aquí Zoom. con la Pilar en la oficina y estábamos con la secretaria justamente de la OTEC, que Sí. estaba viendo que por qué les estaba pidiendo, nos estaba pidiendo todo un código. Ya, Raro. Y pero ahí me Sense, Paula, perdí, no sé si ¿entraste bien? ingresé, sí, ahora sí, pero ahí me perdí después porque puse como 5 veces mi clave y al final no sé si me habrá tomado o no. Es un misterio. Los misterios de Sense. Ya. Ok, Sí, son nosotros unos misterios. recibimos los registros de asistencia, así que bueno, cualquier cosa les avisamos ahí para que le voy a pedir ahí a Pilar que pueda chequear si la asistencia está ok en Sense, pero estaba preocupada si es que habían tenido problema con Sense, pero independiente del Zoom para poder ingresar. Me quedo más tranquila ahora que ya estamos adentro. Ay, sí, al fin. Ya, disculpa Angélica, me voy a No, mutear. tranqui, sí, no hay problema. Hay ciertas formalidades que son necesarias. Que ahí estamos. Es parte del tema. Así que bueno, quiero darle la bienvenida a este día, que parece que está lluvioso como desde la zona centro hacia el sur. Aquí en Santiago todavía no hay lluvia, pero se viene, parece. Y me imagino que por allá, por Temuco, debe estar, o en Talca, en Temuco con Balde. En Temuco Sí. con Balde, me imagino. Sí, desde hace varios días. Sí, Mañana. va y Ahora- viene. Ahora estamos. Ya, Estamos Está en estable, sí. está estable dentro de su gravedad. la gravedad. Ya, pero bueno, es parte del paisaje, del clima esperable por allá, po, allá Sí. en la zona sur. O sea, es como, sí, Temuco ya es sur ya. Porque Hay un dicen, día que está bonito, con mucho sol y hace calor, y después se larga a llover y así está. ya. Bueno, por lo pronto, mientras, bueno, caiga agüita, sea buena, agüita para descontaminar, para todo eso, está todo bien. Voy a compartirles, ya, en un segundo. El día de las claves parece, porque Zoom me está pidiendo. A ver, ahí. Hoy sí, con las claves, hoy yo me asusté, yo dije, ¿dónde perdí el rumbo? Me dejaron fuera, soy persona no grata. Pensamos que habíamos reprobado. Sí, pensamos que Oye, habíamos reprobado, sí, así como ya, nadie puede entrar porque están totalmente reprobados. están todos reprobados, así que lo sacamos antes del curso.
No, no, vamos, no llegamos ni a la mitad. Estamos, Oye, estamos fuera de arrancando. talla, entonces hubo un atento de bomba en la clase de... No es que ayer No digas hubo en la eso. clase vespertina una amenaza de bomba en la universidad, po. ¡Wow! Sí, pues, ¡Wow! sí. Salimos Y todos trabajar en evacuando. la universidad en la noche y todo. Aquí tuvimos harta acción. Oh, me imagino. Y desalojando y todo el tema. Claro, y plan de emergencia, de seguridad y todo, la revisión completa para poder descartar de que efectivamente, imagínate, es Exacto. una amenaza, pero Ah, qué complicado. sí. Llegó hasta el Así, Coliseo, Carolina, porque yo estaba en el Coliseo, así que en el Coliseo también nos hicieron desalojar. mira, wow. Sí. Bueno, eran amenazas nomás parece. No era algo Eran los concreto, cabros que no querían dar las pruebas. era la prueba. Sí, habían unos que estaban pidiendo que hoy día tenían prueba de contabilidad con las dos, que por favor pusieran un aviso a esa Claro. hora. Ojalá que no se haga costumbre. No, po. Mala estrategia, pues en mi época dejábamos una lista y nos esperábamos 5 minutos y nos íbamos, fugados por otra escalera, por la escalera de atrás, así que el profe se atrasaba un poco, que era como lo máximo que hacíamos especial. Bien, pues les quiero dar la bienvenida a nuestra sesión número 3 de este taller de coaching aplicado al liderazgo y trabajo en equipo. Quiero que partamos hoy día con una breve actividad que tiene que ver con lo que hemos estado revisando relacionado a la autoconciencia. Yo les hablé del mindfulness, me imagino que algunos lo conocen, quienes no es... el mindfulness, mira, algunos dicen que es una metodología, otros dicen que es una filosofía, que es como una mezcla, ¿sí? de psicología positiva con temas orientales, con temas de meditación, etcétera. La función principal es conectar, ¿cierto? Tener de alguna manera la atención hacia el presente, hacia el aquí y ahora, tomar conciencia de tanto a nivel corporal como emocional. Eso finalmente conduce a poder tener mayor conexión con lo que a uno le está ocurriendo, que es lo que venimos conversando un poco respecto también del liderazgo y la importancia de poder estar conectado con lo que nos pasa, poder tener conciencia de nuestros procesos internos para poder luego relacionarnos y poder también tener clara una visión, etcétera, que es lo que vamos a ir viendo también más adelante. Entonces, el mindfulness, los ejercicios de mindfulness son súper sencillos y uno los puede hacer en cualquier momento del día. Simplemente es llevar la atención a un proceso puntual. En este caso, la invitación es a que tomemos conciencia de nuestra respiración, que también nos ayuda muchísimo también en la gestión emocional, que es un tema que vamos a revisar hoy día. Entonces, les quiero invitar a que puedan sentarse de manera cómoda en sus asientos, con las plantas de los pies bien puestas en el suelo. Y la espalda recta, pero cómoda, sin tensión. Y no voy a poner ninguna música porque la idea es que seamos conscientes del momento presente, incluso con los sonidos que podemos escuchar desde afuera. Si logran escuchar el sonido de la lluvia, maravilloso. Si escuchan cualquier sonido, cualquier cosa que va pasando, ustedes simplemente toman conciencia de ello, nada más. Entonces vamos a un proceso que no tiene juicio, en el fondo, sin juzgar, ¿cierto? Lo que vamos escuchando o sintiendo. Yo probablemente voy a escuchar a mi hijo que está jugando en el computador, pero es parte de mi presente, de mi aquí y ahora. Bien. Entonces les voy a pedir que cierren los ojos, que se acomoden en la silla. Pueden poner la palma de sus manos en los muslos, o si es que tienen un apoyabrazo, lo pueden poner ahí. Y les voy a pedir que lleven su atención a su respiración, cómo el aire entra por la nariz y luego sale. Y a poner atención sobre qué partes de nuestro cuerpo se van viendo
modificadas con el paso del aire. Sienten cómo su abdomen se infla cuando el aire entra y cómo se contrae cuando el aire sale. Sientan su cuerpo, su espalda, si efectivamente la espalda también tiene alguna modificación, se expande o se contrae. Y pongan atención a los sonidos que hay a su alrededor mientras siguen respirando. Simplemente incorporándolo como parte del entorno de aquí y allá. Vamos a volver a la respiración, atención a la respiración. Y vamos a abrir los ojos ya para salir de este pequeño ejercicio. Algo súper simple. Uno puede hacer mindfulness, por ejemplo, cuando está tomando una taza de café o té, lo que sea. Puede uno tomar conciencia, por ejemplo, del calor de la taza, en las manos. Es como simplemente hacer una pausa breve de mi aquí y ahora, de cómo estoy, ¿cierto? Siendo. Eso es un ejercicio que podemos empezar a realizar y que nos va a permitir salir un poco de esta automatización en la que a veces estamos. Y es un punto de partida para el trabajo también de exploración interna y personal que uno debiese hacer cuando se encuentra en estos temas de liderazgo, que es súper importante, y lo dijimos, ¿cierto? El proceso de transformación inicial parte en la persona, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí vamos a ir viendo algunos otros ejercicios, pero la idea es hacer cositas breves para que podamos ir agarrando el ritmo de esto. Bueno, en la sesión pasada vimos la importancia del autoconocimiento en el liderazgo y trabajamos el modelo DISC de estilos conductuales. Hicimos este test individual que más o menos arrojaba algunas características del estilo que predomina, ¿cierto? Vimos las características de cada estilo y después conversamos sobre un poco los estilos personales respecto vimos personajes, etcétera, como para poder comprender cómo más o menos se configura este modelo y que sirve y bastante utilidad para el trabajo individual y también para trabajar con el equipo, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de esto, como solamente a modo de recordatorio. Hablamos sobre este modelo DISC, de estos 4 estilos comportamentales. Aquí, ¿cierto? Las dimensiones eran el rojo, ¿cierto? La dominancia, que era una conducta que más bien es orientada a la acción, soluciones rápidas de problemas, toma de decisiones y también de asumir riesgos, ¿sí? En el I, o el color amarillo, donde predomina la influencia, dijimos que son personas que orientan principalmente su conducta hacia las personas, hacia las relaciones interpersonales, ¿cierto? Y con la tendencia a usar tácticas de persuasión, personas que son siempre tienden a ser como motivadoras, de esas personas que siempre van a estar, cuando hay que hablar en público, siempre los iban a querer hablar en público, es decir sus arengas y a la gente y todo, ¿verdad? Como las palabras al cierre, etc. La S de estabilidad también describía una conducta orientada a lo que es colaborativo, a la mediación, el foco también en las personas, principalmente en el cuidado de las personas, en los equipos, siempre buscando la armonía, este ambiente seguro y protegido.
Y respecto del estilo C, hablaba de una tendencia, ¿cierto?, a ser bastante concienzudo o concienzuda, ¿cierto?, siempre buscando la orientación hacia los datos, la información, mucha precisión, o sea, personas como muy analíticas, ¿sí?, y muy autocríticas también en temas de desempeño, tanto propio como el de las demás personas, como de la prolijidad, como de la seguridad, como decíamos ahí, del respaldo de los datos, de lo que me va a dar finalmente esta investigación, este análisis. Y dijimos que había, ¿cierto?, se configuraban estos cuadrantes de acuerdo a el foco, ¿cierto?, que el objetivo o el foco que las personas, ¿cierto?, situadas en estos distintos cuadrantes tenían, los perfiles que más, ¿cierto?, orientado a la tarea, el perfil azul y el rojo, ¿cierto?, personas que en este caso, ¿cierto?, el dominante siempre orientado al objetivo, siempre orientado al hacer las cosas, como decíamos, la conducta de toma de decisiones rápidas, versus el cauteloso, que también está enfocado en la tarea, pero principalmente orientada como a la explicación de las cosas, poder encontrar, ¿cierto?, la raíz de los temas. Luego, en el verde veíamos, ¿cierto?, que era una conducta, ¿cierto?, orientada hacia las personas, lo mismo que en el amarillo, con más bien probablemente en el verde rasgos más introvertidos versus en el amarillo más extrovertido. Lo mismo arriba, dominante, ¿cierto?, el rojo más tendiente hacia lo extrovertido y el azul hacia lo introvertido. Y ahí ya lo habíamos explicado. Entonces, como decíamos, era importante tener en claro que todas las personas muestran los 4 factores conductuales en grados variables de intensidad. O sea, todos tenemos el abanico, ¿cierto?, pero uno un poco más resaltado alguno que otro, ¿cierto? Y también hablamos de los estilos adaptados. Entonces aquí les traigo un poco como un resumen para entenderlo un poquito mejor. Respecto de, por ejemplo, los colores y cuáles son como su comparación respecto de algunos aspectos de la conducta. Por ejemplo, la orientación del rojo es siempre como el resultado, ¿cierto? Como necesita llegar, como que no importa, por decir así, cómo lo haga, pero a mí me interesa ganar, llegar, o sea, esta cosa como bien competitiva. En cambio, el amarillo es mucho más orientado a la persona y podría, ¿cierto?, eventualmente descuidar los resultados. Le importa mucho, ¿cierto?, cómo se sientan las personas, que estén contentas, que estén motivadas, ¿cierto?, animadas, y podría en algún minuto, si es que, dependiendo en qué medida tenga, ¿cierto?, el rojo en su vida, digamos, o en su perfil, más o menos, ¿cierto?, orientado al resultado. Lo que no significa que lo descuida completamente. Respecto del verde, su orientación es a los equipos de personas, ¿sí? Y el azul a la tarea encomendada, al rol, ¿cierto?, a lo que tiene que desempeñar y resolver. Respecto de las decisiones, el rojo, las decisiones son firmes y rápidas, porque necesita llegar rápido a la meta, ¿sí? En cambio, el amarillo lo que hace es ir tomando, probablemente dejando mucho porcentaje a la espontaneidad, a lo que va sucediendo en el momento, lo que la guata me va diciendo, ¿cierto? Como que voy ahí, como mi barómetro me va diciendo, cómo me voy sintiendo, cómo voy surgiendo las decisiones. La intuición es súper importante para estas personas. En el verde probablemente va a ser bastante más cuidadoso y razonable, ¿cierto?, respecto de las decisiones, porque tiene que cuidar, ¿cierto?, a los equipos, a las personas en general. Y las decisiones de los azules van a ser bastante calculadoras y bien reflexivas, ¿sí? O sea, va a necesitar siempre tomarse su tiempo para tomar una decisión. El rojo busca la productividad, el amarillo busca el reconocimiento de las personas probablemente, el verde el aprecio, ¿cierto?, la relación ahí interpersonal, del afecto, esta cosa como más trascendente, y el azul más bien busca la exactitud, ¿cierto? La exactitud en los datos, la exactitud como en el no equivocarse, que todo salga a la perfección. Respecto del conflicto, el verde lo ve como una competencia, o sea, que tengo que ganar, o sea, el conflicto lo tengo que yo ganar mi posición, tengo que imponer probablemente mi decisión. El amarillo probablemente va a ser como algo más sabroso, entretenido, lo que le pone la sal al asunto, ¿cierto? El verde más bien va a entender el conflicto como una forma de cooperación, va a buscar siempre como el punto medio, ¿cierto? En donde ojalá la relación sea el ganar-ganar en este conflicto, a diferencia de el rojo, que va a buscar ganar sí o sí por todos los medios, ¿cierto?, imponer.
Y probablemente el azul va a ir evitando el conflicto porque esto le genera, ¿cierto? Probablemente como el desarrollar ciertas habilidades o cosas que probablemente no son su preferencia. El rojo se irrita con las personas que son ineficientes, así les podría llamar, o con la indecisión, lo que no corta rápido, o sea, cuando ya hay como, no estamos resolviendo en el fondo. El amarillo se irrita cuando hay aburrimiento o rutina, necesita esta cosa de aventura, de cosas nuevas, si estamos, piensen y vayan pensando en su equipo, no solamente en personas. Piensen, por ejemplo, si en su equipo tienen personas de estos colores y, por ejemplo, si uno pone una persona que es de un perfil más amarillo a hacer una actividad muy rutinaria, se les va a aburrir ligerito. Entonces vamos a necesitar darle cosas como diferentes. En el caso de los verdes, la insensibilidad, por ejemplo, es algo que personas que sean insensibles, que no se preocupen por los demás, o cuando las personas son muy impacientes y no se dan el tiempo, también eso puede irritar. Respecto del azul, la sorpresa y la incertidumbre. Cuando uno sorprende a un azul y le dice, oye, ¿vamos a la playa hoy día? Hagamos algo distinto. O si va manejando y dice, oye, metámonos en este pueblo. No, esas cosas no. Se tiene que ser dentro del plan que está organizado, porque si eso en algún minuto se sale del plan, se va a angustiar. Y respecto del rojo, le gusta que los otros sean directos y decididos. El amarillo le gusta a las personas amistosas y sociables. El verde, personas cautas y acogedoras, ¿sí? Y se siente cómoda con esas personas. Y quienes son más bien azules, más a la diplomacia y ser objetivos, que sean objetivas las personas, ¿sí? Eso como a modo de resumen, y podemos ir pensando ya en cómo podemos ver a nuestros equipos en relación a estas características. Ya dijimos que no hay estilos 100% puros, que todos tenemos un poco de esto, entonces no quiere decir que alguien que tenga la predominancia en rojo no sea tampoco preocupado por las personas, ¿sí? O sea, absolutamente pueden coexistir. Probablemente cuando llegue el momento de tomar una decisión va a predominar ese estilo más decidido. Y aquí les muestro así como a modo aquí tengo un chat. Claudia nos dice hola a todos. Hola, Claudia. Hola. Hola. Así como nuestro lado B. Es como que estos estilos podemos tener como el lado A y el lado B. Y por ejemplo, respecto del rojo, partamos con el rojo, siempre partimos por el rojo, así como puede ser decidida o decidido, competitivo, también puede llegar a ser agresivo o brusco o brusca. Tal vez un poco egocéntrico, arrogante, tal vez en algún minuto podría sobrepasar la autoridad. Por ejemplo, si siente que si le toca una jefatura, por ejemplo, que sea, no sé, azul, y siente que esta persona se tarda mucho tiempo, en algún minuto a lo mejor podría tomar decisiones rápidas porque siente que los tiempos del C no son sus tiempos y se está perdiendo llegar al objetivo rápido, ¿sí? Por ejemplo, un C puede ser, ¿cierto?, muy preciso, vamos a tener personas que son muy buenas para acatar reglas, mucha formalidad, pero al mismo tiempo también dificultades para expresar sus emociones. Una persona, por ejemplo, que tenga un rol de liderazgo, probablemente con esta predominancia va a tender a ser muy hermético y probablemente las personas van a sentir un poquito como podrían llegar a sentir como un poco de preocupación por no tener la certeza de que a lo mejor qué es lo que está pasando, o podrías llegar a ser a veces como muy, muy cerebral, verse como alguien muy cerebral, porque, ¿cierto? Probablemente para tomar la decisión va a esperar el dato y no, a lo mejor podría llegar a descuidar. Todos estos son como en temas como, no es que sea así siempre, pero podría tender a ser así, ¿no? Respecto del verde, ¿cierto? Esta calma, esta estabilidad, ¿cierto? Podría en algún minuto transformarse en que, no sé, si eventualmente se siente afectado o herido, siente que alguien no cuidó, ¿cierto?, el equipo, podría llegar a ser tal vez un poco rencorosa o rencoroso, eventualmente muy lento, a lo mejor esperar mucho como el cuidado del equipo, mucho el proceso y poco el resultado podría ser en algún momento. Y tal vez un poco reactiva al cambio. Y respecto de los amarillos, sociables, ¿cierto? Locuaz, entusiasta, motivador, ¿cierto? Motivadora, pero en algún minuto, bueno,
se entusiasma tanto que pierde el sentido del tiempo, ¿cierto? Como que tal vez descuidado en algunos detalles que podrían ser importantísimos, eventualmente indiscreto o indiscreta, le podría costar a lo mejor guardar la confidencialidad dependiendo de la situación, de repente eventualmente como muy atolondrado, muy alocado, extravagante incluso, podría parecer extravagante su conducta, pero bueno, vuelvo a reiterar, son como un poco descripciones que no necesariamente tienen que ver con hola Sergio, ahí está, con algo fijo y estático, pero sí nos dan tendencias de comportamiento, ¿ya? Bien. Ahí, ¿cierto? Decimos que, ¿cómo podemos aprovechar nuestro estilo? Porque decimos que, como decimos, todas las personas tenemos un poco de todos los colores. Hay un estilo predominante, pero también decíamos que hay un estilo adaptado. En los gráficos, cuando se hacen el test, aparece este estilo adaptado que, como dice ahí, todas las personas vamos adaptándonos a las distintas situaciones, a las circunstancias. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos este estilo, el estilo natural y el estilo adaptado, el estilo natural es el que resalta, por ejemplo, en situaciones de estrés, ¿sí? Cuando nos vemos presionados o presionadas en algún minuto como frente a una situación donde el medio te está demandando y tú requieres una respuesta, probablemente te va a salir eso más como espontáneo, ¿cierto? Lo que va en tu estilo más natural que el adaptado. Que el adaptado es el que nos permite, ¿cierto?, poner un poco más de racionalidad, reflexión, probablemente a ciertas situaciones. Pero como digo, siempre vamos a tener ahí esa, y podría ser también que ahí depende, como en algún minuto decíamos, cómo me ven los demás, ¿cierto? Uno podría a lo mejor hacer como la pregunta en distintos entornos, en distintos contextos, por ejemplo, familiares, más de amistad, o también entornos laborales, o con clientes, por ejemplo, cuando uno podría esto también aplicarlo como una organización. ¿De qué color es la organización? ¿Cómo nos ven desde fuera nuestros clientes? ¿Cómo estamos dando respuestas? ¿Qué es lo que pasa cuando nos vemos presionados? ¿Cómo respondemos, cierto? Entonces, así las organizaciones también pueden ser analizadas o podrían tener como una forma. Ahora, no se trata de, en algún minuto, como sobreadaptarnos a todo e ir perdiendo nuestro estilo natural, sino que también poder rescatar esas características y habilidades que vienen de lo que nos surge desde la espontaneidad o de lo que nos surge desde lo más natural y poder reconocerlas y poder utilizarlas de una manera adecuada para poder tener, ¿cierto?, como un desempeño, una relación, una interacción, ¿cierto?, en esta relación de liderazgo con, ¿cierto?, nuestros equipos de trabajo, que sea fluida y donde todos sientan también que pueden expresarse de manera libre también y espontánea. ¿Cómo vamos hasta el momento? Con el repaso, ¿sí? ¿Vamos bien? Todo bien. Ya. Sí, súper bien. Súper. Era como la idea de ir como puntualizando algunos de estos temas. Bien. La sesión pasada quedamos con el ejercicio que sentí que llegó casi al final, que era como analizar y ver qué cosas podíamos como a lo mejor ver en los otros estilos, etcétera. Bueno, hoy día quiero que hagamos un ejercicio un poquito más, tomémonos un poco más de tiempo para hacerlo y vamos a hacer un FODA, pero nos vamos a centrar solamente en las fortalezas y debilidades u oportunidades, ¿cierto? Decimos que es mejor llamarle oportunidades de desarrollo, oportunidades de mejora. Entonces, piensen como en ese estilo DISC y la idea es que hagan un pequeño apunte ahí, ¿cierto? Donde puedan poner, por un lado, la fortaleza, por otro lado, ¿cierto?, estas oportunidades de mejora desde su rol de liderazgo, ¿ya? O sea, piensen en su rol de liderazgo y piensen en qué fortaleza, ¿cierto?, puede ser que les da este estilo que aparece, ¿cierto?, como resultado en el test, o con el que ustedes se identifican más también, puede ser. Y porque sé que a varios les dio así como muy parejito, ¿cierto? Entonces, pero escuchando uno puede decir, ¿sabes qué? Yo me identifico más con este en realidad. Y poder anotar, ¿cierto?, estas fortalezas, ¿cierto?, para el liderazgo y
estas debilidades u oportunidades de mejora, ¿ya? La idea es que lo puedan pensar en base a algunos ejemplos de situaciones donde ustedes hayan visto desplegando estas fortalezas o oportunidades de mejora en el ejercicio de su liderazgo. No sé, por ejemplo, recuerdo que una vez me tocó liderar un grupo de relatores en un proyecto que era súper complejo porque era poco claro, el cliente era en una consultoría, el cliente era súper, cambiaba cada rato o era un poco como ambiguo en lo que quería. Entonces yo también estaba en una posición respecto de la consultora que nos contrataba, también esto mismo se traspasaba, ¿cierto? Finalmente como a la consultora. Y, por ejemplo, recuerdo que pensando en esa experiencia, yo siento que mi evaluación no fue de un buen liderazgo, porque creo que no supe ser suficientemente directiva, por ejemplo. Fui muy de preocuparme del equipo en algunos aspectos, pero pienso que podría haber tomado acciones más concretas, por ejemplo, y haber ocupado un poco del rojo como para decir, ya, ¿sabes qué? Necesitamos rápido, o sea, y a lo mejor fue en el inicio de la pandemia, entonces como que no sabíamos si ir presencial o no, haber pedido una reunión directamente con la persona, a mí me pasa lo personal que de repente soy muy cuidadosa del otro, como de no pasar a llevar, como la jerarquía, y en eso me pasa que de repente como que no doy tanta garantía en ese sentido como a lo mejor a los equipos. Por ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo ficticio, no, es verdad. Lo estaba pensando mientras hacía el ejercicio y dije que en esa ocasión no me sentí conforme con mi desempeño como líder en ese momento. Entonces esa es la idea del ejercicio, ¿ya? Entonces la idea es que lo hagan individual. Le voy a dar unos minutos entonces para que lo hagan, unos 5 minutos, ¿sí? Ya. Quiero poner música. A ver, déjenme un segundo, a ver si les pongo música y de ahí... Ahí. Comparto nuevamente. Angélica, Sí, no se ve la presentación. La he puesto. no sé si se veía. Ah, ya, espérate. ¿Qué se ve? Sí, pregúnteme nomás. No, lo que pasa es que, disculpa por llegar un poco tarde, pero igual me voy a tener que a lo mejor ausentar un ratito porque hay gente de afuera que está visitando los laboratorios, entonces Ya. tengo que estar ahí. En el caso de que me preguntaras algo y no esté. Ya, no hay problema. Ahí. Gracias. Psychedelic picture frames of happiness to shade his size. He's glad, oh, that I found somebody who he can rely on. This is the return of the space cowboy into planetary good vibes soon. Set out the
when you were here before. Can look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep, and I'm a widow. What the hell am I doing here? ¿Cómo vamos? I don't belong here. I don't care if it hurts. Ya me I wanna empiezan. have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Ya. Vamos a... ¿Qué tal? ¿Todavía están trabajando en el ejercicio o ya más o menos lo tienen? Algo, Algo. algo. Más o menos. Más o menos. Ya, una Sí, más. pero algo. Muy bien. Eh, Voy a compartir la pantalla. Más que nada me gustaría saber si lograron reflexionar sobre algo nuevo o confirman más o menos como las sospechas, las sospechas de aquellas cosas. O sea, si son capaces como identificar si les fue difícil, fácil. Eso más que nada. Sí, Ya, algo, sí, algo. sí, sí. Es que Sí. cuando uno hizo el ejercicio anterior, como que, por lo menos a mí me pasó que me di cuenta de algunas cosas que dije, como que me hicieron sentido ahora. Ok. Súper, súper bien. Mm. Gracias, Claudia. Lo vamos a dejar ahí el detalle para la segunda parte de la actividad. Sí, mira, yo identifiqué una situación ahora. ¿Ya? Sin embargo, cuando tú hacías el repaso, ¿Ya? logré evidenciar que yo era un arcoíris, derechamente. O sea, de verdad estaba muy marcado en lo bueno y en lo malo, ojo, en lo bueno y en lo malo. Claro, El lado A y el lo lado ves, B. claro. Claro, el lado A y el lado B me identifiqué perfectamente con algunas situaciones, digamos. En todas me vi representado. Sí. Y tiene con eso que tanto tú como Jaime en su momento identificaron y dio mucha fuerza, que de hecho yo trato de practicar lo que es el liderazgo situacional. Sí. Que no solo es un liderazgo que se adapta a situaciones distintas, sino que además permite la rotación de los liderazgos, justamente porque son situaciones distintas que exigen liderazgos distintos. Exacto. Y me vi, como digo, representado en todo ese proceso. Y en este caso recuerdo un caso particular, digamos, cuando me corresponde el turno lo expreso, digamos. Ya, súper, porque quiero que después lo hagan en grupo, que ahí lo comenten. Perfecto. Ya, súper, qué bueno. Qué bueno.
Ya, entonces todos pudieron más o menos como los que están con la cámara apagada porque están, bueno, están ocupados. En mi caso, Angélica, yo no pude estar la clase anterior, Ah, ya. ya, porque justamente me vacuné y me puse la influenza y la del COVID. Ya, o sea, Se fueron las dos vacunas sí. juntas y de verdad que no estaba en condiciones. Hizo la cimara la Emita. Sí, sí, es verdad. Fuiste Pero ahí. con el repaso que tú comentaste, Angélica, claro, estoy así como igual, un poquito como comenta Sergio. Estuve leyendo un poquito igual las PPTs que se vieron la clase anterior, y claro, tengo como un porcentaje de todo, en mayor grado en algunos que en otros. Sí, claro. Pero sí, ahora ya descubrí más o menos dónde está la oportunidad de mejora, como tú comentas, que debo como reforzar. Buenísimo. Eso ya es un súper, Sí, en el fondo se cumple el objetivo, que puedan ustedes como revisar un poco, explorar, para poder ir proponiendo también como proponiendo soluciones, proponiendo conductas o formas también, como pudiesen irse esas brechas acortando también, ¿sí? Respecto a exacto. algunos temas. Sí. Súper, súper bien. Ya, entonces vamos a pasar a la segunda parte del ejercicio. Ahí. Y la parte 2 tiene que ver con, en relación a estas oportunidades de mejora, ¿cierto? Elegir 2 de ellas y describir qué podría hacer en concreto para generar un cambio que impacte positivamente en ti y en tu equipo. Eso por un lado. En el fondo, ya, si ustedes identificaron estas oportunidades de mejora, decir, bueno, a ver, ¿qué podría hacer yo en lo concreto? Empezar a trabajar. ¿En qué podría empezar a trabajar para mejorar esto, por ejemplo? O se me ocurre hacer una propuesta, estoy pensando así como para empezar a trabajar en eso. Y en la pregunta 4 es, ¿qué características de tu personalidad crees que te favorecen para trabajar en estas oportunidades de mejora? O sea, vamos a identificar recursos, ¿cierto? Porque todos tenemos recursos personales y estos recursos son los que me van a permitir, ¿cierto?, poder ponerlos en práctica para poder, como decíamos, como generar un cambio de impacto positivo, ¿sí? Entonces, esa es la segunda parte del ejercicio. Entonces, otros 5 minutos para que lo puedan pensar, ¿sí? Para que lo vayamos ya empezando como a materializar ya, como en... Voy a salir del... Y vamos a ponerle la musiquita. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. She wakes up early every morning just to do her hair now, 'cause she cares, yeah. Her day couldn't be right without her makeup. She's never had a makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for money. In my sleep I see her begging
Ya, voy a, voy a armar salas para que lo puedan, en el fondo, comentar, ir comentando cómo les fue, qué conclusiones sacaron. Brevemente pueden compartir también la experiencia que rescataron en el fondo de estos ejemplos, si es que lo quieren compartir ya en un grupo un poquito más pequeño respecto a esto de mirarse en torno a lo que son como las fortalezas y las oportunidades de mejora. Entonces, ya. Ya, vamos a quedar con 3 salas, 2 salas con 4 personas y una con 3. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes vayan a la sala a compartir esto que en el fondo cómo les fue con el ejercicio, ¿sí? Qué cosas rescataron, ¿sí? Y yo después les voy a, más o menos van a ser 5 minutos, ¿ya? Para que lo conversen. Así que pueden irse a la sala a comentarlo en grupo pequeño y luego volvemos ya al plenario para seguir avanzando. ¿Tienen el botoncito por ahí? Ya, perfecto. Algunos ya se empezaron a... Perfecto. Volví. Me invitaste a la sala 1. Perdón. Sí, te invité a la sala 1. Ya. Estoy trabajando. Y ahí tenemos que Tienes que compartir pinchar lo que nomás y estamos compartir, haciendo. sí, la experiencia, cómo les fue, qué descubrieron, más o Ah, ya. menos, Sí. Tengo todo anotadito. compartir. Excelente. Listo.
No alcanzamos a terminar. Que me abducieron. Oye, estábamos recién. Entusiasmado, siempre pasa lo mismo. Estábamos terminando, logré. Deberíamos agregar una hora extra para estas cosas de grupo. Porque Nosotros estábamos partiendo. Ah, Ya, Nos quedaron los feedback, po, nos quedaron el ver cómo te ven los otros, ¿no? Ya. Bueno, Oye, pero está bien. pero terminémoslo aquí así en grupo ampliado. Po. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué sienten que hay algo que sería interesante de compartir como para enriquecer la discusión, la conversación? Bueno, yo creo que en el grupo que me tocó fue súper grato ver la capacidad de autorreflexión que tenemos y de autocrítica que cada una tiene consigo misma, porque coincidimos con, obviamente, cada una con sus particularidades, pero sí la capacidad que tenemos de darnos cuenta qué es lo que hay que mejorar, que finalmente yo siento que es un poco lo que busca acá este taller voluntario que todos tomamos, porque fue voluntario, por algo lo tomamos, ¿te fijas? Entonces, no es solamente el interés por una temática, sino que es porque uno siente que lo necesitáis, por de alguna manera. Entonces eso a mí me gustó mucho de mi grupo. Fue una muy corta pasadita, pero bien. La próxima les voy a dar más minutos. En el grupo nuestro, la Tatiana fue muy clara respecto a hacer una síntesis respecto del ejercicio que teníamos que desarrollar. Ya, perfecto. Dado que en esta oportunidad yo entré tarde a clase y Karen no vino la anterior, entonces como que nos puso un poco al día. Y ahí perdimos, y ahí comillas, siendo muy grato por parte de Tatiana, que fue, insisto, muy precisa, muy sintética, perdimos algunos minutos preciosos para el ejercicio. Ya, Por esa razón. Ya. Y segundo, partí yo haciendo el diagnóstico, pero me faltó capacidad de síntesis. Ya lo sabemos, Sergio. Pucha, perdón, sorry. Definitivamente. Es que la historia era tenía cuando yo tenía 3 años. No, es broma. No, eso es broma. No, la verdad es que era una historia un poco más larga y compleja, entonces tal vez por eso me equivoqué a lo mejor en elegir la historia, nada más. Pero faltaba el término de la historia. Sí, lo que pasa es que tenía que Pero ver con estaba la llegando, construcción. estaba llegando. Sí, estaba Te llegando. faltó ser más Ah, ya. preciso y analítico. No, sí, de hecho el problema era que era muy rojo. El problema se había asustado en que yo era muy rojo, por lo tanto no era ese el problema. El problema fue cómo llegábamos a ser más amarillo y verde. Ya, perfecto. Y ahí el camino era Oye, más lento. quedó la continuación de la historia como para un café después, ¿ah? Sí, por supuesto. Mínimo, pues. Ya, ¿viste? Un café virtual. Ahí para arriba. Café virtual. De ahí para arriba. Sí. Podríamos hacerlo la próxima sesión, cada cual llegar con su café y con algo para compartir, así como para hacer como una especie de work café. No, bueno. bueno, no, la relatora invita. Con quality. Sí, Porque el vamos, delivery vamos. de los Starbucks les mando. Sí, nos tiene que llegar un delivery a cada uno. Sí, no es malo, no es malo. Sí. Oye, para fidelizar a los clientes, le voy a decir yo a la Sí. quality, ¿ah? Dile a Quality que estamos evaluando el resultado de estos cursos para saber si vamos a seguir trabajando con ellos. ¿Ah? De verdad. Y tenemos grandes dudas. Puede Más ser de una actividad de vainilla, cierre. por favor. Claro, puede ser una actividad de cierre de curso. Excelente, po. De La todo. graduación del curso. Claro. Dos conciertos. Tatiana, ¿querías comentar algo? No, la aventura de Sergio fue muy educativa. Él mismo reconoce que hizo una autocrítica y creo que en eso coincidimos con el otro grupo, que tenemos existe una presencia de una autocrítica que está ahí, quizás hay que desarrollarla más, pero creo que todos lo tenemos en cierta manera. Que eso creo que como un gran resumen, Sergio, sería que en todos tenemos un nivel de autocrítica sí o sí, y que eso nos permite ir creciendo, desarrollando y que nos permite reconocer nuestras debilidades, que en el fondo tú hablas de oportunidades de mejora, debilidades, oportunidades de mejora, bueno, es como se vea, es como se vea. Pero yo creo que a veces en los contextos, que eso lo rescato de lo que nos contó Sergio, el contexto te hace reconocer tus debilidades o oportunidades de mejora.
que el contexto que te toca desarrollarte de repente, yo lo digo por experiencia propia, yo hace años atrás, la incertidumbre para mí es algo que me irritaba, pero los últimos 3 años de vivir en incertidumbre constante desde el estallido social y pandemia, te hace aprender a convivir con esa incertidumbre. Y ya no me molesta, sino que ya la gestiono. Exactamente. Y creo que si aprendo a vivir en paz o vivir tranquila con la incertidumbre, es que ya superé esa debilidad. Absolutamente. Y Absolutamente. eso creo que es lo que yo rescataría. Oye, súper, yo creo que es como el aprendizaje como de la pandemia, es que uno empieza como en el fondo, a no vivir en el futuro, sino que en el fondo vivir en el presente y convivir con eso que no siempre sé qué es lo que va a pasar. Y de hecho antes creo que era la falsa sensación de que manejábamos ciertas cosas y la pandemia nos enseñó que no era así. O sea, como que creíamos que Todo teníamos cambió. control, así como, pero la verdad No, la obsesión por el control se perdió, no nada. Uno fluye. exactamente. Qué buen aprendizaje. Excelente, Tatiana, súper. Si alguien más quiere comentar cómo estuvo en los grupos, eran 3 grupos. El otro grupo, ¿qué otro grupo había? Sí, porque está el grupo. Ah, no, pues eran 3 grupos. María, Sergio con Tatiana eran otro grupo. Y el otro grupo, ¿quién estaba en el otro grupo? Marcelo estaba en el otro grupo, ¿no? ¿No? Ya, el otro grupo ahí quedó. Justo estábamos terminando cuando se cortó, Ya, estaba Carolina ahí explayándose. sí, y se cortó la comunicación. No, yo creo que llegamos entre todos los que participamos, porque Emma se vino integrando hoy día al curso y no hizo el test, entonces lo Claro. estaba desarrollando y estaba tratando de comprender un poquitito la temática. Pero nosotros 3 que participamos la semana pasada y ahora concordamos que efectivamente tenemos que tomar esta herramienta como válida, o sea, de hecho apuntaron en varias cosas y también es bueno, como les comentaba yo el otro día, que esto sería bueno hacerlo con el equipo de trabajo para ver cómo nos ven a nosotros y cómo también ellos salen evaluados en eso. Porque una vez tiene una percepción distinta. De hecho, a mí me pasó ahora, tengo unos temas acá internos en mi unidad y me di cuenta de muchas cosas que yo estaba dejando de lado, tenía varias cosas al debe, entonces, y me hace mucho sentido lo que aparece en el test que hicimos, entonces, uno como que tiene que de repente, con un remesón, activarse y verse cómo está actuando hacia los demás, con su equipo sobre todo. Fantástico. O sea, creo que con todo lo que han comentado, está más que superado el ejercicio, son súper aplicadas y aplicados respecto de esto, porque en el fondo esa es la semilla que uno quiere dejar, en el fondo, porque ya en las siguientes clases, pues hoy día ya vamos a ir cerrando todo lo que tiene, o sea, siempre revisándonos, pero ¿para qué en el fondo poder conocerse un poco más, para poder tener más claro el panorama de lo que, de mis habilidades, de cuáles son esas cosas que me falta por trabajar, de cuáles son mis límites, de cuáles son las cosas que me agradan, en el fondo conocer un poco este panorama para poder luego uno interactuar de una manera también mucho más fluida con el equipo y como decía Marcelo, también poder percatarme de qué es lo que está necesitando mi equipo, que esa es la otra pata que viene después en el fondo, es decir, como yo puedo necesitar distintas cosas, ¿no? O sea, de mi equipo, no sé, qué necesito yo para liderar, pero también qué necesita mi equipo de mí, finalmente de eso se trata también esto, ¿no? Porque uno finalmente lo que hace es ir articulando el liderazgo para un objetivo final, ¿no? Entonces me parece que ese es el espíritu en el fondo y qué bueno que aparezca en general como esa sensación de que sí tienen una capacidad de autocrítica o de autoobservación también.
Creo que también es importante. Es como esto que partimos con esto del mindfulness. Es como me estoy observando cómo respiro, pero en el fondo también tiene que ver con observarme en mis procesos internos, finalmente, para poder tener un contacto más adecuado con mi equipo. Entonces, Angélica, pero sí, también esto está relacionado con la madurez que también uno va adquiriendo durante todo este proceso, porque a uno no lo preparan cuando sale de la universidad para liderar equipos. sí, Entonces uno cuando le toca liderar equipo, la embarráis, te caes, te mandas con duro, pasan miles de cosas y vas aprendiendo, vas sacando alguna enseñanza de lo que te va ocurriendo. Y eso es producto también de la evolución que uno va teniendo como persona, de la evolución que uno va teniendo respecto a la madurez que uno tiene para enfrentar distintas situaciones. Porque a lo mejor si tú me dices hace 10 años, este mismo ejercicio, ten por seguro que era como muy poca la autocrítica que uno tenía. Po. sí. Lo más probable es que uno decía, sí, puede ser, pero no, yo creo que no, ¿cierto? Pero con el pasar de los años y con tener estos cargos directivos, uno va viendo las cosas de otra forma, y uno va pensando de otra forma. Va Sí. teniendo otro tipo de empatía, va teniendo otro tipo de herramientas también, porque va tomando algunos cursos también para ir trabajando lo que uno tiene falente, porque uno no es monedita de oro para todos caerle bien, ni tener todas las habilidades que se requieren. Por lo tanto, yo creo que es súper importante eso, tener en claro que de acuerdo a la madurez que uno va teniendo y la experiencia que uno va teniendo, puede ir logrando un mejor autoconocimiento de uno. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y me parece que ese es el camino. Ahora, lamentablemente no todos optan por ese camino. María quería decir algo. María Angélica, tocaya. De veras, de veras. Sí, mira, bueno, me hace mucho sentido todo lo que hemos ido conversando y quería compartir una visión, puedo decir que podría calificarla como eso, o una experiencia de reflexión luego de volver a la presencialidad con el equipo. ¿Ya? Ha sido todo un tema. En verdad, bueno, los equipos de gestión en la universidad comenzamos de mucho tiempo antes que los equipos académicos al retorno presencial. Y cuando volvieron, había de todo. Había colegas que estaban súper contentas de volver, porque igual querían salir de este enclaustramiento, de cierto, estar siempre en la casa, poder vernos, poder conversar, pero otras que no. Entonces, que era más cómodo estar en la casa y es comprensible. El tema era el desafío desde esta silla, ¿cachai? Porque en el fondo, ¿cómo poder satisfacer las expectativas que todo este abanico de personas y de personalidades tenía en este retorno al trabajo? Era como volver a reconstruirse, ¿te fijas? Porque estábamos nuevamente en una actividad que tenía que responder a objetivos. Muchas de ellas me decían, pero ¿y para qué volvimos? Podíamos habernos quedado haciendo esto mismo en la casa en el verano. Y yo también pensaba lo mismo, pero el tema es que esto es un sistema y que en el fondo teníamos que reportar a lo que nos estaba pidiendo la institución. Nosotros trabajamos para una institución. Entonces, había que traspasar ese mensaje también, ¿te fijas? Para ir nuevamente creando el día a día. No fue fácil, por lo menos para mí, ¿ya? Porque había que lidiar con la situación o la visión que cada uno tenía. Entonces ese fue un desafío bastante grande, que a mí por lo menos me hizo sentarme y hacer un poco lo que dice el título aquí de la diapo, es como hacerlo consciente. Ya, a ver, pero ¿qué puedo hacer para esto? ¿Cómo puedo volver a encantar? Porque finalmente uno trabaja para cumplir sus propios objetivos académicos, profesionales, y todo eso, pero también trabaja para tener un equipo sano, ¿te fijas? Y que en el fondo estemos todos bajo un mismo objetivo, para cumplir nuestros propios desafíos. Entonces, y luego entre medio me senté en algún momento y yo dije, y bueno, ¿y cuándo alguien se preocupa de mí, de lo que yo también necesito?
porque aquí uno siempre está como preocupado de satisfacer al otro, ¿te fijas? Ya sean los colegas, sean los estudiantes, sean las autoridades, sea el de arriba, el de abajo, el del lado, para todos lados. ¿Y cuándo? Yo. Y eso ha sido un trabajo que todavía creo que no está completamente resuelto, ¿te fijas? Porque por lo menos a mí no se me hace tan fácil así como que ya demos vuelta a la hoja y ya echémosle. Sí, siempre voy a seguir echándole para adelante y ustedes me van a ver aquí dándole, haciendo patria, como digo yo, siempre, pero en la interna, créeme que son cuestionamientos que hablan de la autoconciencia también, te fijas, de decir, ya, pues, pero si yo también necesito que alguien por lo menos me pregunte o me diga, oye, ¿qué ha pasado contigo en este tiempo? ¿Mm? Claro. Eso, como reflexión nomás. Tenía que decirlo en algún minuto. Sí, de todas maneras, o sea, que me ha pasado en varios talleres de este tipo, es como la necesidad de un espacio incluso de poder como soltar un poco y de Sí. compartir. Y estas instancias, por ejemplo, de capacitación sirven para eso. Ahora uno podría pensar en cómo también desde lo institucional se puede articular también espacios de este tipo también de reflexión, no sé cómo los pueden llamar ustedes, desde el mundo universitario, si jornadas, claustros, no sé, o de también no solamente reflexionar en torno como a los objetivos, sino que también reflexionar en torno a cómo va siendo el camino mientras logro esos objetivos. Y puede ser porque a veces se percibe muy solitario el rol, como muy Es solos. solitario, es muy solitario. Claro, sí, Es muy solitario y muy tributable. Nosotros tributamos a todos, claro. como te decía, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, a los pares. Entonces, y uno está ahí como al medio, esa es la figura. Entonces, eso también no es fácil. Yo siento que hay que tener un perfil específico y las personas que llevan más años podrán, igual que yo, llevo acá más de 10 años. Y no es queja con el trabajo, sino que yo creo que pasa también por uno, cómo uno se planta en el desarrollo de la función. Y ese es un desafío para mí, por lo menos. Sí, y yo creo que igual es un desafío que debe ser a lo mejor también tomarse desde lo grupal también. O sea, pienso que igual articular espacios, tal vez, sea necesario, como, no sé, qué tan, digamos, institucionalmente están dadas esas posibilidades, pero yo creo que son espacios sumamente necesarios. El autocuidado. El autocuidado está súper poco, como pienso, difundido en las organizaciones, sobre todo porque se exige en el fondo y este trabajo es altamente demandante, pues son trabajos con responsabilidades grandes en el fondo y como interactuar con distintos niveles y requiere como este despliegue, porque para poder llegar a esta conclusión que llegan ustedes de tener esta capacidad de liderazgo situacional, llega un punto también en donde hay un cansancio. Si en el fondo, cuando yo me voy adaptando a todo y soy sobreadaptado, llega un punto en donde uno también quiere y necesita como decir, quiero como sacarme los zapatos un rato, no sé, o es una caricatura nomás, en el fondo es como decir, ya, soltar un poco este cuento y retomar un poquito porque en el fondo esto que dices tú es muy cierto, cuando tú dices como que hay que como que tributarle a todo el mundo, es como que tengo que estén contentos acá, que estén contentos allá, que estén acá, es como... Y además son roles en donde implica esto como de que, bueno, ¿quién me soluciona? Así es como, ¿quién me soluciona mi problema? ¿Cómo no va a tener la solución? Y chuta, y es como que es un rol parecer como bastante demandante y es necesario generar espacios de autocuidado, creo yo. Bueno, en todos los trabajos creo yo que debiesen haber espacios para el autocuidado. Sí, yo pienso igual, que en el fondo, o sea, yo creo que hay instituciones que se preocupan un poquitito más que otras, pero claro, yo creo que uno busca somos como bien autogestionados, yo siento, en estos puestos, ¿no? Uno sabe como siempre está solucionando problemas, entonces sabe también cómo solucionar un poco la situación que le está pasando, pero y busca instintivamente cómo compensar algunas cosas. Por ejemplo, nosotros acá en el equipo, de repente en reuniones de consejo de carrera ya y hablamos de otras cosas, de nosotros, de la vida, ¿te fijas? Pero eso queda ahí, o sea, queda en nosotros, queda en la fortaleza del equipo interno de la carrera.
Oye, yo quería como buenas enfermeras que complementar, somos, pero quizás, bueno, podría ser una oportunidad de mejora institucional el poder preocuparse un poquito más también de la salud mental de nuestro equipo, de este nivel operativo de la institución. ¿Te fijas? Porque estos somos nosotros, un nivel operativo. Y resulta que si nosotros fallamos, yo me enfermo, no sé qué, o sea, no me cabe duda que los oficiales sabrán cumplir con su deber, como se dice, ¿no? Porque cada uno sabe sus pegas, lo tiene bastante bien organizado. Yo creo que todas las carreras es lo mismo, si no funcionamos. Pero en algún momento igual faltan algunas otras cosas, porque por algo existe la figura de un director, por algo existe. Entonces, son instancias que yo siento que están un poquitito, no sé si, no puedo decir olvidadas porque sería injusta, ¿ya? Pero sí un poco desatendidas a lo mejor, por decirlo de alguna manera. O sea, creo que es un pilar muy importante en la organización, porque somos el nivel operativo. Desde aquí parte todo y se organiza todo. Todas las vicerrectorías nos piden cosas a nosotros, todas tributan para acá, ni siquiera conversan entre ellos, no se ponen mucho de acuerdo, algunas porque piden lo mismo en un mismo momento, en distintos formatos, y yo sé que todos saben lo que estoy diciendo, pero ya, eso es así, y uno ya está acostumbrado a la cuestión, y ya, chao, sale nomás. Pero se puede mejorar, porque finalmente, estamos todos con muchas ganas de hacer nuestro trabajo, pero quisiéramos estar mejor. Oye, yo creo que las palabras de la María Angélica, yo la escuchaba y decía, oye, nosotros que estamos como en otra esfera, el área de nosotros, gestión de personas, que no está en el ámbito de la docencia directa, era como que totalmente reflejaste todo lo que nosotros de alguna manera también sentimos y conversamos muchas veces, de esto de tributar a todos lados, de sentirse mucha presión, de sentir que en esta organización que es tan compleja y hay tanto para hacer, al final tú estás haciendo y tienes muy pocas instancias para parar, para reflexionar, para encontrarte. Y que por eso muchas veces estas actividades de curso también es como el minuto del mindfulness, del parar, abrir los ojos, encontrarte y escuchar también y compartir. Conocerse con el otro. un poquito. Sí, sí. Y sabes que a mí me chocó mucho, porque como yo les contaba que yo tengo 10 meses recién en la universidad, versus 10 años, por ejemplo, ahí con la María Angélica, a mí me chocó mucho el tema de que como es una institución de tipo académico, no tuviera estas instancias de autocuidado como algo instaurado, como una pauta, como una rutina, como un hábito. Y dentro de ello, siento que esa conceptualización de un minuto parar o de tener estas prácticas que nos harían muy bien y que son muy saludables, aún no alcanza la madurez dentro de la cultura organizacional. Así es. Para tener la mirada de que esto te permite continuar con los desafíos, refrescar las ideas con una mejor energía, claro, y en ningún caso implica una pérdida de tiempo. No. Porque creo que seguimos anclados a esa conceptualización arcaica y muy atrasada de que estas instancias que son justas y necesarias y que te permite continuar, deberían estar dentro de las actividades que se ejecutan. Y como decía la María Angélica, yo antes de entrar a este rol, yo era docente en la universidad, en una carrera que puedo decir que me sentía pero muy en familia, gracias al director de carrera, el secretario de estudio, los demás colegas, que cada vez que nos reuníamos era un placer reunirse, porque nuestra primera conversación era ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿En qué estás? Después, preocupación full con respecto a nuestros estudiantes y presentar la situación de los estudiantes y todos dando millones de ideas para poder salir. Yo sentía que en esa carrera, y después iba a reunión en otra carrera, era una dinámica que solamente se crea por los equipos de gestión. Nada. Y es algo impresionante, claro, cómo tú te puedes sentir tan acogida y cómo esa instancia de tomarse esos minutos, aunque largara la reunión, era bienvenido por todo el mundo. Porque realmente es sanidad mental, y sí, necesitamos esta salud mental nosotros. Y eso fue lo que nuestros colaboradores dijeron cuando hicimos la encuesta de efecto pandemia. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? No estamos bien, estamos cansados. Necesitamos también algunas instancias de esparcimiento.
Y ahí es donde por lo menos yo he tratado de asumir esa bandera también de cada vez que puedo defender esos intereses y presentar propuestas y presentar opciones y presentar alternativas. Y ya les llegó el correo el lunes de que tenemos gimnasio con un convenio nacional Se del dio, Pacific sí. Fitness para poder tratar de compatibilizar la vida, ¿no es Sí. cierto? Laboral con también la salud y la vida sana. Eso nomás para complementar. Excelente, po, excelente que se den estas reflexiones y que se levante también esta necesidad. Yo creo que es súper importante y ojalá no dejarla ahí, sino que poder como, ojalá poder como plantear o de alguna manera comunicar estas necesidades. Porque qué bueno que también la Carolina del área de recursos humanos, también o de gestión de personas, también puede tal vez, no sé, por lo menos levantarlo. ¿Sí? Ahí se verá después cómo se gestionan, pero por lo menos el levantar, el detectar que existe una necesidad importante, yo creo que cuando uno es capaz de darse cuenta que está necesitando, ¿cierto? Como más espacios de compartir, de poder distender, porque hay mucha presión, yo creo que y ahí también uno da un paso, un avance. Sale de este automatismo, ¿cierto? Y como decía la Carolina, lo del mindfulness, que es como que decir, a ver, tomamos conciencia de cómo estamos hoy día, ¿sí? Y hoy día parece que estamos necesitando ese espacio. Qué bueno. Me alegro mucho que se da esto aquí. Bueno, ahí estamos, ¿viste? En camino al liderazgo autoconsciente. Yo quisiera también un poco rápidamente, recuerda cuando la primera clase tú preguntaste qué significaba un poco este curso a priori. Yo recuerdo haber dicho que era un espacio de un nuevo aire, digamos, que era necesario, como uno abre la ventana y comparte, en fin. Fíjate, yo creo que la causa de que no existe este espacio es que como que los grandes objetivos institucionales que están amparados por grandes proyectos, digamos, asociados a calidad, gestión, etcétera, digamos, en lo académico, en lo operacional, en lo financiero, etcétera, porque siempre está como la sombra de la CNA por ahí, ¿no es cierto?, en términos de acreditación, y por lo tanto hay que responder eso, hay que trabajar para eso. Y por otra parte están los pequeños proyectos, aquellos que son del día a día, digamos, que son el compliance, en definitiva, ¿no es cierto?, que uno tiene que hacerlo sí o sí, porque si no, no son. Ambos como que presionan el uno al otro, y no hay un espacio ahí entre medio, no existe ese espacio. Entonces, de repente, esto efectivamente es una ventana. Y eso, yo creo que no existe otro diagnóstico como el que ha señalado tanto María Angélica como Carolina. Y todos estamos, yo creo que absolutamente de acuerdo. Pero no nos damos, o no nos damos el tiempo, o no lo tenemos. Una o dos. Como para generar a lo mejor esa, comillas, presión positiva que permita generar ese aire. Yo recuerdo hasta el 2019, y hablo incluso, voy a hablar como 30 de septiembre de 2019, porque después quedó la crema en todo. Y la crisis social, la crisis sanitaria, qué sé yo, todas esas crisis. No metieron además para adentro, digamos, pero yo creo que hasta ahí como que se estaba trabajando, eso, algo existía. Se hacía la fiesta de fin de año, la celebración de la universidad, las facultades se movían Talca, Temuco, se movían como en bloque, y hacían movimiento en bloque, y había una interacción permanente, y se generaba, ¿no es cierto?, como un abastecimiento para la construcción de esa cultura. Una cultura institucional que aún no sabría yo ponerle un nombre, va a ser franco, yo soy muy franco en eso, digamos. Pero tengo la percepción de que avanza lentamente. Yo creo que nos falta construir efectivamente ese espacio, o sea, generar ese gap entre los grandes proyectos institucionales del cual todos somos parte, entre los proyectos pequeños que tienen que ver con nuestro día a día, nuestros espacios laborales. Nuestros propios objetivos, nuestros propios procesos, digamos. Falta ese gap, que nos permita generar empatías, definitivamente, y generar conexiones emocionales. Porque al final, efectivamente, somos personas que, estando contentos, estando motivados, estando tranquilos, estando efectivamente jugando parte de ese espacio, vamos a estar más motivados, vamos a ser más creativos, vamos a ser más innovadores y vamos a ser más eficientes. ¿Sí? Es como el círculo virtuoso, no vicioso, el círculo virtuoso, ¿te das cuenta? Va a ocurrir eso, sí o sí. Es como un dínamo, ¿no?
Es un dínamo que tú lo vas dando vuelta y va generando la energía, en la medida en que entre todos vamos haciendo que eso finalmente funcione. Buen diagnóstico, bueno. Es interesante lo que dices, como esto de los grandes objetivos versus los pequeños, y cómo empujan, pero es como decir, permiso, un poquito aquí como entre que me hago el espacio para poder pasar entre medio, porque si no quedo ahí, que hay un poco comprimido. Y tiene razón respecto de que la pandemia igual nos hizo de alguna forma ese duelo, ¿no? Que es como que ganamos cosas, vida familiar, cierto, calidad en ese aspecto, los que realmente pudieron, porque hay otros casos en los cuales los espacios eran tan reducidos que finalmente terminó siendo un estrés y una cuestión terrible. Me tocaba trabajar con personas, por ejemplo, vendedores, ejecutivos de cuenta de banco, ese tipo de cosas, y de repente tenían que compartir el espacio con el niño que estaba en las clases online, más la señora que también está, y era una cuestión súper complicada, muy complicada, sobre todo en los primeros tiempos. Pero claro, y cómo se valora también esta interacción y estas conexiones emocionales que dices tú, Sergio. Hace poco me tocó también participar en una actividad donde nos juntamos varios relatores. Por primera vez nos conocimos, personas que nos conocimos virtual, nos pudimos ver presencial, y fue una inyección de energía así tremenda, como que parecía que uno estaba como necesitando eso, y son muy necesarios, muy sanos, como dijo por ahí María Angélica hablaba de los equipos sanos. ¿Sí? Aquí lo tengo anotado. Yo creo que eso es súper importante, pero súper, es una condición, digamos, base para cualquier interacción, trabajo, es súper necesario eso. Como de repente nos vamos enfermando por el camino, las relaciones se van, ¿sí? ¿Sí? ¿Quería comentar algo, Sergio? ¿Perdón? Sí, pensé que querías comentar algo. No, está estornudando. Ya, salud. Bueno, un poco respecto de esto, que me siento muy contenta del nivel de reflexiones y en el fondo de profundización a la que se ha llegado. Efectivamente, como uno, y lo conversaban ustedes, pareciera ser los grupos también, lo veníamos hablando sobre cómo también, bueno, en la autoconciencia de cómo uno se percibe y cómo los demás también te perciben, ¿no? Sale ahí, ¿cierto? De lo que hemos conversado. Y esta autoconciencia, como dice, tiene que ver con el feedback y también con la inteligencia emocional. El feedback es cómo, ¿cierto?, yo puedo abrirme a que otros también opinen sobre mi gestión, o cómo me perciben, o qué necesitan de mí, ¿cierto? Porque no siempre tenemos esa instancia también. A veces puede ser por temor, o a veces porque no se da tampoco desde lo formal. Ahí tiene que ver mucho con el estilo también de cada jefatura o cada liderazgo también, cuánto espacio da al feedback también del equipo, y cómo también es capaz de considerar ese feedback como un input para poder mejorar su desempeño. Y respecto de esto, bueno, surge este concepto de la inteligencia emocional que lo trae Daniel Goleman, este psicólogo estadounidense del año 95, que revoluciona un poco como la idea de la inteligencia, ¿no? Que antes era percibida principalmente como características que tienen que ver con lo analítico, con lo racional, y él añade este componente que tiene que ver con las emociones, que estaban tan, ¿cierto?, vilipendiadas, tan vapuleadas, mal, como relegadas, ¿cierto?, a un cajón que no había cabida a las emociones en el mundo organizacional, o ya que eran consideradas signo como de debilidad, etcétera. Entonces, ya, bueno, el 95 es relativamente nuevo, pero pienso que igual son casi 20 años, en realidad, sí, 95, sí. O más de 20 años, 95, claro, sí, más. Pero parece que fuese ayer. Y viene a desafiar este concepto de la inteligencia global. Piense que, por ejemplo, Wechsler en el año 39 decía que el concepto de inteligencia global era como la capacidad global de un individuo para actuar de forma deliberada, o sea, con voluntad, ¿cierto?, pensar racionalmente y tratar de manera eficaz con el medio. Y ese fue, ¿cierto?, el concepto que duró por mucho tiempo.
Luego surgió este tema del coeficiente intelectual, ¿cierto? Donde las mediciones, y siempre dándole mucha importancia a este tema, lo que no significa que no sea importante, pero sí que es necesario incorporar este otro elemento también para entender, ¿cierto? Esto de tratar de manera eficaz, ¿no? Con el medio. Y ahí, claro, lo que se plantea es que somos inteligentes emocionalmente en la medida en que somos capaces de percibir las emociones propias y las de los demás. Somos capaces de comprender también aquellas emociones, de dónde vienen, cuál es la base, dónde está la raíz de aquello. Cómo ser capaz de manejar estas emociones, ¿cierto? Y luego cómo utilizarlas a nuestro favor. Es decir, poder tener una gestión de las emociones. Nosotros estar, ¿cierto?, con la conciencia y el manejo de estas, y no que estas nos manejen a nosotros, por decir así, ¿no? Entonces, de esa manera también, ¿cierto?, al poder considerar este elemento, nos permite tener como un comportamiento, como dice, como adaptado a estos objetivos, ¿cierto?, propuestos. Bueno, Goleman tiene harta literatura al respecto y dentro de todo dice que la inteligencia emocional es una condición sine qua non del liderazgo. Dice que sin ella una persona puede tener el mejor entrenamiento del mundo, una mente incisiva y analítica y una provisión interminable de buenas ideas, pero aún así no será un gran líder. Entonces, a veces como que aún sabiendo la importancia de este tema, hoy día estamos hablando de la salud mental, ¿cierto?, de las líderes, de los directores, etc. Se pone mucho más énfasis en la formación técnica o la formación, digamos, de competencias técnicas. Y lo que dice Goleman es que estas competencias le llama como competencias de umbral, que son como competencias que son necesarias para poder posicionarse en una posición, o sea, en un puesto, ¿cierto?, en una posición de responsabilidad, que son súper importantes, pero que finalmente, no sé, no se da la importancia a la formación en estos aspectos. Como por ahí leí un artículo, no recuerdo cuál era, pero era una consultora que decía que el 40% de los directivos ocupan, ¿cierto?, invierten en hacer MBA y formaciones de ese tipo, sin embargo no tienen tanta inversión en, por ejemplo, hacer un coaching para las habilidades y ese tipo de cosas. Y incluso puede llegar a ser incluso más importante en algún momento si no sabemos gestionar bien, como dice ahí, o sea, podemos tener una mente, ¿cierto?, incisiva, ideas, pero si no manejamos, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la dimensión de las emociones, aplicada, ¿cierto?, a la gestión individual y la gestión con las personas, puede ser un fracaso el tema, ¿sí? Y yo creo que, bueno, hablamos de eso las primeras sesiones cuando dijimos de las malas experiencias que tuvimos con liderazgo, ¿cierto? Y eran tanto así que uno lo saca a colación en un curso de lo que no se debe hacer o del mal recuerdo con el que uno queda, ¿no? Entonces, Goleman habla de que la inteligencia emocional, y esto viene un poco del trabajo, derivado del trabajo de Howard Gardner, que es quien habla de las inteligencias múltiples. Él plantea de que la inteligencia no es solo una, como la lógico-matemática, que a la que se le da como más importancia dentro de este otro modelo, ¿no? Habla de que la inteligencia puede ser de diversos tipos, desde la inteligencia artística, la inteligencia kinestésica, la inteligencia de tu cuerpo creativa, hay una incluso con la relación con el medio ambiente, y dentro de aquellas también menciona la inteligencia intrapersonal, que es la inteligencia que tiene que ver con cómo yo me relaciono conmigo, y la interpersonal, que es con la que yo me relaciono con las demás personas, en sociedad, en interacción. Entonces, Goleman toma estas dos, ¿cierto?, últimas, y plantea este concepto de inteligencia emocional, lo profundiza, y dice que la inteligencia emocional tiene estas 5 dimensiones, y, como digo, las separa también en intrapersonal e interpersonal. Dentro de lo intrapersonal tenemos ahí claramente, ¿cierto?, la autoconciencia y la autorregulación, y dentro de lo que es interpersonal habla de la empatía y también habla de las habilidades sociales. La motivación yo la dejo un poco entre las dos, porque respecto de la motivación, tenemos que la motivación puede ser intrínseca, como esa motivación que viene desde dentro, ¿cierto?, por el solo hecho de disfrutar con algo, ¿cierto?, de lo que me moviliza internamente, emocional, ¿cierto?, mis valores, etcétera, tanto como también la motivación que viene desde fuera,
como un refuerzo, ¿cierto? Un combustible, ¿cierto? Desde fuera, que puede ser un reconocimiento, puede ser también la motivación económica, puede ser cualquier tipo de refuerzo externo que venga a alimentar, ¿cierto? Esa motivación que finalmente me lleva a ejecutar, a movilizarme, a desarrollar cosas, como el combustible que me lleva como finalmente a hacer que las cosas sucedan. Y eso puede ir desde dentro como desde fuera. Entonces ahí tiene como dos patitas, por decirlo así. ¿Mm? Entonces, respecto de la inteligencia intrapersonal, ¿cierto? Ya hemos dicho que tiene que ver un poco con la autoconciencia, el tener acceso a mi mundo interior, el poder ser capaz de distinguir qué estoy sintiendo hoy día y poder distinguir entre una emoción y otra y decir, no siento rabia realmente, o lo que hay detrás de esta rabia es una tristeza profunda, una desilusión, una frustración, etcétera. Es poder decir, porque para poder gestionarla yo tengo que poder ponerle un nombre, ¿cierto? Poder discriminar entre una y otra. Y también, ¿cierto? Ser capaz de, al conocer, ¿cierto? Cuáles son la distinción entre una y otra, ¿cierto? El poder orientar también mi conducta e interpretar también la conducta y las emociones de los demás. Paula nos quiere comentar un poquito ahí. Quiero consultar, puede que esta sea una de las inteligencias más difíciles que uno pueda tener. Lo pregunto porque uno en el día a día como que no piensa cómo está uno. Uno se levanta, sigue la rutina de lo que tiene que hacer diariamente, uno llega, se sienta a la oficina, 20.000 correos que hay que responder con trabajo, todo para el mismo día, entre medio uno tiene que atender alumnos, estudiantes, no los puede dejar afuera, todo lo que uno tiene que hacer, uno llega a la casa, sigue también su rutina, etcétera, etcétera. Entonces, pienso yo que a lo mejor esta puede ser una de las más complicadas porque uno no tiene tiempo muchas veces para decir, hoy día me siento bien, me siento mal, estoy contenta, estoy triste, o me pasó algo malo, pero hay que seguir haciendo las cosas, o me pasó algo bueno, pero no puedo pensar en ello porque tengo que cumplir con mis obligaciones, y tal vez uno muchas veces deja todas estas emociones de lado por el cumplimiento de las tareas, de las metas, como hablaban delante los colegas también, que a veces a uno lo pilla la máquina, uno se organiza de alguna manera con todo lo que tiene que hacer, pero lo imprevisto, que el correo, y ahora mismo estamos en este curso trabajando, no para de sonar el teléfono, todo por pega, el correo, las notificaciones del correo que hay que responder ojalá dentro del día. Entonces muchas veces uno no tiene tiempo de pensar en uno mismo, en cómo se siente y en hacer esa reflexión de uno a veces en la noche se acuesta y dice, ¡ay, qué rico acostarse, estoy cansada! Pero es como a lo único que uno llega, a nada más dentro de las emociones que uno puede tener diariamente. Sí, sí. Respecto de eso, bueno, estamos como en un sistema que como que nos, ¿cuál es la palabra? Nos inunda, ¿no? Como que a veces sentimos que esas tareas, como dices tú, nos consumen, nos van como comiendo, ¿no? Como ese tiempo que es un recurso que es súper valioso finalmente. Y aquí también es súper importante, y creo que igual hemos estado dándole harto énfasis a eso, es como la necesidad de poder hacerse estos espacios, e incluso desde algo muy sencillo como estos ejercicios breves de mindfulness, que no nos tomaron más de 5 minutos. O sea, es poder darle la importancia y poder también gestionar. Estoy recordando como esta matriz de Stephen Covey, como del tiempo, de lo urgente, de lo importante, es poder también ser capaz de discriminar y respecto de la importancia o la urgencia de estos espacios necesarios desde lo individual y también desde lo institucional, como decíamos. O sea, la necesidad de algo institucional yo creo que está claro, ¿cierto? De este espacio de autocuidado del que hablábamos, pero también es súper importante y necesario como un autocuidado, como lo dice la palabra también, como cuidarse a sí mismo, ¿no? El poder hacer intencionadamente estos espacios dentro de, ¿cierto? Estas ventanas, como decía Sergio, como entre medio de los grandes objetivos y es hacerse uno el espacio porque es necesario, porque si no, esto termina siendo iatrogénico, finalmente termina siendo atentando contra tu propia gestión, ¿cierto? De todo lo que implica. Entonces, esto es necesario y uno tiene que ver la relevancia que tiene. O sea, es como súper importante
uno puede darse espacios breves, pero en este ejercicio, ¿cierto? Que es como de el tomar conciencia de lo que me está pasando, porque si no, al final uno empieza como a vivir en un piloto automático, que a veces responde, ¿cierto? Como a la expectativa del resto, y finalmente, ¿qué es lo que se produce? Que uno termina sintiendo que todo lo que estoy haciendo finalmente no responde a lo que yo deseaba en un minuto dado de mi vida, sino que es como a lo que los demás desean de mí, o a la imagen, responde a la imagen que en algún momento yo estoy proyectando, y finalmente, ¿estoy disfrutando esto? Lo estoy como, es como cuando uno dice, quiero llegar, ¿cierto? A un lugar, quiero llegar a un sitial, pero cuando llego ahí, finalmente digo, bueno, o sea, como que al final, ¿realmente es lo que quería o no? ¿O estoy como inundado de una cuestión que no me gratifica? O sea, estoy viviendo una vida que no me... No, y yo creo que eso es como es terrible, porque al final es súper importante poder encontrarle ese sabor a las cosas, encontrarle como yo sé que es como súper a lo mejor, ¿cómo decir? Como idílico lo que estoy diciendo. Podría sonar como poco, como muy naif, como muy sin profundidad. Pero creo que es fundamental, sobre todo cuando uno se encuentra en una posición, como una responsabilidad personal también, y si uno quiere gestionar también adecuadamente al resto, es importante hacerse esos espacios y hacérselos uno, intencionarlos si efectivamente hay algo que, o sea, de seguro que hay más de algún correo que a lo mejor no es necesario responder en el minuto y darse estos 5 minutos, por último, como para parar un poco y hacer un contacto interior. Creo que es fundamental. Angélica. Sí. Sí, no, era comentarte en esto mismo, o sea, yo creo que todo esto se cruza con un poco con la cultura que estamos construyendo, en donde solo prima un solo tipo de inteligencia, y es cosa de ver cómo desde los niños, cada vez va bajando más la edad, cómo los niños están sometidos a un tema de logro cognitivo como un fin en sí mismo, o sea, no importa nada más, solo importa el logro cognitivo y solo importa el logro escolar. No importa si el niño tiene otros talentos, la niña tiene otros talentos, no importa si es feliz. No, lo que importa es una buena nota. Y esa cuestión se ha trasladado desde lo que antes era tal vez para la educación superior, se ha trasladado para la media, se ha trasladado para los colegios de básica, yo creo que ligerito para el jardín. Todos sabemos colegios que quedan con un rótulo de exigentes, pero es la sociedad que se está construyendo. O sea, hay investigaciones hechas por años acá en Chile de cómo lo único que se privilegia en los niños en la población escolar es el logro cognitivo. Y si tú lo llevas a eso, a lo nuestro, yo no tengo nada contra los doctores, ni mucho menos, pero se nos va la vida en nuestro mundo universitario, que todo el mundo tiene que ser doctor. Y a mí me parece que esa es una ecuación que no guarda equilibrio con las cosas que uno tiene que hacer en diferentes instancias del trabajo. No todo va a ser no todo es cognitivo, no todos son doctores. Pero se nos va la vida. Piensa tú que las mismas pruebas estandarizadas, desde los CIMSE para adelante hasta las pruebas, hasta el EUNACON de medicina, que tenían todas muy buenas intenciones, finalmente se terminan transformando en un ranking, en quién promedia mejor para determinados rankings para el tema de la admisión. Entonces al final se desvirtúa todo aquello. Entonces yo creo que eso nos tiene que hacer repensar qué es lo que queremos finalmente construir. Y lo digo desde la visión de papá, porque también de repente si a uno se le pasa la mano, se le pasa la mano en ese tema. Entonces, ¿dónde están los otros talentos? ¿Dónde están las otras capacidades? Veía, no me acuerdo en qué red social, ayer o antes de ayer, no sé, en Australia, no sé dónde era, a las niñas se les enseña también, a niñas y niños se les enseña también a revisar los niveles del auto y mecánica básica. Entonces, yo creo que como cultura tenemos un tema a repensar profundamente y que finalmente impacta en cómo construimos nuestros espacios de trabajo. Wow, absolutamente. Y perdona, y te agrego que todo eso además en un contexto de sobrevivencia de día a día, en todos los aspectos. Sí. Fíjate que yo creo que asombrosamente los millennials, por decirles algo, y de ahí para los más jóvenes, nos dan cancha de tiro lado con eso. Porque de verdad yo me sorprendo de escuchar a uno de mis hijos de 25 años, me dice, mamá,
Si yo no quiero ser exitoso en la vida, yo quiero ser feliz. Y yo voy a estar aquí, voy a trabajar, y si no me gusta, yo voy a cambiarme, porque no me voy a aguantar que me pasen todo el día con el látigo exigiéndome cosas. Y la verdad es que yo lo escucho y digo, wow, eso quisiera yo. Pero no tengo esa concepción genética, no sé, uno está formado de otra manera. Pero yo creo que eso es como la parte buena, claro, si uno lo mira desde la parte de estabilidad, podría tener sus reparos, ¿no? Pero creo que esa forma de ver, de verdad ya a mí me sorprende, y creo que eso es como muy bien para ellos. La sociedad va a funcionar igual, las instituciones van a salir igual adelante, los logros se van a cumplir igual, y además van a ser felices, y además va a tener tiempo para hacer deporte, y además quiere salir con los amigos, y además le va a ir bien porque tiene buenos resultados, en fin. O sea, es una lección de decir, oye, se puede, solo que siéntate un poquito a pensar. Bueno, quería compartir esa parte porque creo que en ese sentido nos dan una lección, desde esa mirada. Sí, sí, también pienso lo mismo. Te escuché a lo mejor ahí lo que se requiere es una redefinición de éxito, ¿eh? Porque para mí una persona feliz y exitosa. Total. Si es cosa que tú buscas en Google, persona exitosa, ¿y cuáles son las imágenes que aparecen? O sea, yo lo digo porque busco mucho en Google para hacer mis presentaciones, imágenes. Entonces, ¿cuál es tu medida de éxito? Pero yo espero y creo, mira, bueno, ojalá yo no me quede sin pega, porque termina uno finalmente en las instituciones reeducando el tema emocional. ¿Te fijas? A mí me toca hacer contención emocional, temas de comunicación, temas que debiésemos tener instalados desde la prebásica, bueno, desde el hogar, por supuesto, sería fantástico, ¿cierto? Que todos pudiésemos tener como un nivel de pensar, bueno, hay familias en las cuales la subsistencia finalmente termina siendo algo de vida o muerte, por lo tanto no hay mucho tiempo para pensar sobre las emociones a veces, ¿no? Pero poder resolver en el fondo desde también lo escolar, desde lo que es como la educación emocional, que yo creo que es súper importante, que va de la mano también desde lo afectivo, desde la sexualidad, todo eso, desde lo que implica desde lo que implica el tema de la educación sexual y afectiva, por ejemplo. Me tocó participar en una creación de talleres para niños de distintas edades, con la consultora que lideraba en ese tiempo el doctor Ricardo Caponi. Me invitaron a hacer como actividades para que los profesores aplicaran. Y son programas que en algunos lugares los están instalando. Y esto como de conversar, como de reconocer las emociones, habían varios, me acuerdo, eran como módulos, donde se podía trabajar con los estudiantes en la sala, y con cero materiales así, ni tan complejos. Entonces, claro, en el fondo es como desde pequeño poder educarnos en reconocer nuestras emociones, con lo que decía también Jaime, esta cosa como de las habilidades para la vida también. O sea, es como, a mí me encantaría pues enseñar a mis hijos temas de, no sé, primeros auxilios, que todos puedan salir aprendiendo, saber a manejar, ese tipo de cosas que creo que se debieran enseñar como en lo escolar, que son como las habilidades para la vida. Más allá como de esta cosa exitista, como de los indicadores, del puntaje, como decía esto, del CIMSE, etcétera, y tanta cosa. Es un desafío importante, y no sé si vamos a ver nosotros como generación como esos cambios, pero creo que hay cosas que se están empezando a hacer, y uno ya las puede empezar a hacer partiendo por uno y su entorno directo. El poder como sin necesariamente como atentar en contra de la cultura organizacional o de la institucionalidad cierto, que se desea, el poder como hacer una diferencia en la forma en cómo gestiono en mis equipos, los espacios que doy también para expresar las emociones, para expresar las inquietudes, para proponer ideas, para que la gente se sienta incorporada, y generar también un clima que sea grato, un clima que sea creativo, un clima que no sea solamente pensar en el número, que no es tampoco uno tiene que ser sustentable también. No es tampoco simplemente estar como en lo líquido nomás, como sino que poder ir combinando ambas cosas y entenderlas necesarias la una con la otra también. O sea, como creo que
que bueno, y uno puede ir haciendo su cruzada de a poquito, en el fondo, sin esperar que los cambios salgan, en el fondo, desde mi círculo de influencia, yo sí puedo, en el fondo, como generar pequeños, grandes cambios para poder marcar la diferencia en general. Oye, ya se nos cumplió la hora. Me parece fantástico, no pasé todas las diapositivas, pero es lo de menos. Vamos a retomar, tenemos todavía varias sesiones. Me encanta que se den estas conversaciones. Creo que finalmente eso es lo interesante, que lo construyan ustedes. Si uno finalmente trae como el material, lo voy a compartir y todo, pero que se produzcan estas reflexiones y que después uno se vaya dándole vuelta a esto en el fondo y poder cómo aplicar. Yo les dejo como desafío que de aquí a, bueno, no sé, nos vemos nuevamente el próximo jueves, pero poder empezar como a ir aplicando un poco esto que reflexionaron en el ejercicio, es como decir qué cosas puedo ir haciendo para poder mejorar esos aspectos, ¿cierto? Estas oportunidades de desarrollo, esas brechas, en pequeños gestos, en pequeñas cosas, a lo mejor con sus equipos y que después, bueno, lo vayamos comentando. También súper abierta la opción a que ocupen el material con sus equipos, de darse espacios de conversación, de reflexión, de aprendizaje. Creo que también es súper importante que también sus equipos sepan en lo que ustedes están, en el fondo, y se sientan parte, en el fondo, poder como a lo mejor transmitirles, compartirles la información. Súper importante eso también. Bien, pues eso. No sé si alguien quiere decir algo para ir cerrando. ¿Alguna reflexión final o comentario o lo que sea? Abierto los micrófonos. ¿Sí? Estamos, yo creo, está todo dicho. Bien, pues, nos estamos viendo el próximo jueves. Que tengan un excelente cierre de jornada y váyanse a abrigar ahí los que les toca vespertino, sigan ahí y los que se pueden ir para sus casas ya. Dejen la pega ahí nomás y váyanse a disfrutar. Un abrazo. Que estén súper bien. Nos vemos. Chao. Chao, Angélica. Chao a todos. Chao, que estén muy bien. que estén bien.